¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Con sueño o sin sueño? Sin sueño. Eso. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú nos permites reunirnos como un cuerpo, Señor, en ti, pero nos permites reunirnos como una familia en Cristo. Y, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, quien ponga tus palabras en mis labios. Señor, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos entender la palabra, el consejo, y podamos aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Pues bueno, les quiero pedir que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. El día de hoy, pues es un momento, un día especial. Mis hermanos, pues vamos a celebrar, conmemorar la Cena del Señor. Y bueno, vamos a tocar un tema, pues, que va enfocado a esta celebración, ¿verdad? Para que, con el propósito de que pues esto nos ayude a afirmarnos más, a entender un poquito más la importancia, la relevancia que tiene para nosotros participar de esta celebración. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver, ¿ya están listos en Amén. Lucas? Bueno. 22. Bien. Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Amén. Muy bien. Mis hermanos, en este pasaje se nos describe esta celebración de la Santa Cena, la Pascua, y bueno, se nos da a conocer en este relato esta celebración. Y quiero que vean que dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Sí? Notemos algo importante, hermanos. Dice que se sentaron los apóstoles, es decir, se sentaron los 12. ¿Sí? Es decir, sin excluir a Judas. Aún sabiendo Jesús que él era culpable de traición, pero al no ser conocido públicamente su crimen, su delito, Cristo lo admitió a la mesa junto con los demás apóstoles para comer la Pascua. Esto, mis hermanos, nos va hablando, nos va enseñando del gran amor que Jesús tenía por la humanidad, ¿sí? De ese amor tan grande que Jesús tenía por la humanidad, por todos. Porque aún sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar, aún así lo aceptó a la mesa para comer la Pascua. Yo no sé, mis hermanos, si nosotros nos sentaríamos a la mesa sabiendo que el que está a un lado, en unas horas, en un tiempo, nos va a traicionar. No sé si estaríamos muy a gusto nosotros a la mesa comiendo con esa persona. Sin embargo, aquí podemos ver el gran amor de Cristo hacia los hombres. Entonces, de acuerdo al Evangelio de Juan, ¿sí?, se menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua en 3 ocasiones, ¿verdad? Pero esta Pascua era muy especial para Jesús, ¿sí?, ya que él mismo lo dice en el versículo 15, y les dijo, ¿cuánto? Pero vean que tiene signos de admiración, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué era especial esta Pascua para Cristo? ¿Por qué era especial esta Pascua para Jesús? Porque era el prólogo, era el preámbulo, ¿sí?, de sus padecimientos.
Y por eso, precisamente, con sus palabras que él menciona en el versículo 15, Jesús nos da a notar que en verdad él lo deseaba, ¿sí? Con el propósito, con el único propósito de cumplir, ¿sí? De llegar a cumplir la redención del ser humano para la gloria del Padre. ¿Sí me explico? Sí, ese era el propósito, por eso lo deseaba. ¿Por qué? Porque ya estaba cerca el tiempo en el que él cumpliría esa misión para la cual Dios lo había enviado: redimirnos, redimir al ser humano de sus pecados para la gloria del Padre. Y por eso, mis hermanos, debemos de preguntarnos, ¿sí? ¿Tendremos que ser tan tardos? ¿Sí? ¿Tendremos que ser tan flojos o tan dejados para servir o obedecer a quien con gran decisión estuvo dispuesto a cumplir la obra de nuestra salvación? ¿Sí? ¿Tendremos que seguir siendo tardos, flojos, dejados para obedecer y servir, para tomar en serio, ¿sí?, las cosas de Dios? O sea, ¿qué más nos falta? ¿Qué más necesitamos, ¿sí?, para rendirnos totalmente a Cristo y demostrarle a Él nuestra lealtad, fidelidad, darle su lugar que le corresponde a Dios? ¿Sí? A veces, de verdad, tenemos que reflexionar en esto, mis hermanos, porque a veces se nos hace muy fácil simplemente ponerlo en segundo plano, ¿sí? Entonces, vemos pues aquí que Jesús deseaba comer esta Pascua porque Él quería ya cumplir, ¿sí?, ese propósito. Ahora, observemos, mis hermanos, observa cómo amaba Jesús a sus discípulos. Él estaba deseando comer esta Pascua con ellos para convivir, ¿sí?, para conversar, pasar un tiempo privado, un tiempo íntimo con ellos. Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, pero tenía un gran deseo de comer con ellos, de pasar este tiempo, esta Pascua, antes de padecer. Como si Cristo estuviera aprovechando este tiempo para despedirse de ellos. Como si este tiempo que Él fuera a pasar con sus discípulos le confortara su alma antes de enfrentar o antes del encuentro de su pasión y muerte. ¿Sí me explico? Es ese tiempo hermoso. Es como si Cristo hubiera aprovechado para despedirse no solamente de sus discípulos, sino de esta celebración de la Pascua. Pues vean lo que dice el versículo 16 al 19, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Ahora bien, fíjate, mis hermanos, estas palabras que pronunció Jesús del versículo 16 al 19, si nos damos cuenta, tienen un triple cumplimiento. ¿Sí? Primero, esto se cumplió, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Segundo, esto se sigue cumpliendo. Cada vez que se celebra o cada vez que celebramos la cena del Señor, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que venga de nuevo. ¿Sí? Pues puede decirse que Cristo, de alguna manera, la celebra con nosotros. ¿Por qué? Por la comunión espiritual que mantiene con cada uno de nosotros en dicha ceremonia o en dicha ordenanza. ¿Sí me explico? Nosotros nos reunimos aquí con la esperanza, como lo decíamos hace 8 días, nos reunimos con la esperanza, ¿sí?, con la convicción de esa promesa de que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mis hermanos, Cristo está con nosotros. Y en este momento que vamos a celebrar la cena del Señor, Él está con nosotros. ¿Sí me explico? Por esa comunión que Él tiene con cada uno de nosotros en su espíritu. ¿Sí? Entonces, esto se sigue cumpliendo. Tercero, esto tendrá un cumplimiento final por toda la eternidad en el reino de la gloria de Dios, como dijo Jesús. Esto dice, no la tomaré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? Esto tendrá un cumplimiento eterno, mis hermanos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, recordemos una cosa. La Pascua, ¿sí?, por una parte, era un memorial, ¿sí?, de la liberación de la esclavitud del pueblo judío a manos de los egipcios. Y por otra parte, era un tipo profético de la muerte de Cristo en la cruz, ¿sí?, mediante la cual, mediante esa muerte de Cristo en la cruz, obtendríamos libertad de pecado.
porque ahora somos libres de la condenación del pecado, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Tendríamos la libertad de la muerte eterna, de esa separación eterna con Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte de Cristo en la cruz ahora tenemos vida eterna, ¿sí? Y también obtendríamos libertad de la opresión de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz lo derrotó. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros también obtendremos esa victoria. ¿Amén? Amén. Grande es nuestro Señor, ¿no lo creen? Amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Creo que se lo merece. Entonces, por eso, mis hermanos, la cena del Señor, ¿sí? Escucha, la cena del Señor está destinada a recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga, ¿sí? Porque recordamos no solamente su muerte en la cruz, lo que Él hizo, sino los beneficios que nosotros obtenemos de esa muerte en la cruz. Libertad del pecado, ¿sí? O sea, tenemos salvación, vida eterna y victoria, ¿sí? Amén. Entonces, muy bien, mis hermanos. Ahora, ya que estamos un poquito enfocados con el tema del orden, como hace 8 días tocamos ese tema, veamos cómo el apóstol Pablo instruye a las iglesias acerca del orden que debe de existir para tomar la cena del Señor, ¿sí? Así que les pido que me acompañen al libro de 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 5, por favor. Vamos a leer el versículo 6. ¿Listos? Bien, vamos a ver. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, del 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, vemos primeramente, mis hermanos, que la metáfora que Pablo utiliza en el versículo 6, donde dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta metáfora Pablo la desarrolla en todo su simbolismo y en comparación con algunos detalles de la Pascua judía. Vemos o notemos que utiliza la levadura como un símbolo. Ahora, ¿qué simboliza la levadura? ¿Sí? ¿Qué simboliza la levadura? La levadura simboliza, es un principio de corrupción, es una forma de corrupción, de fermentación, de algo que se está echando a perder o que echa a perder, de pudrición, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por eso dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda, fermenta, descompone, ¿sí?, toda la masa? Entonces, el apóstol, mis hermanos, lo que da a entender es que los antiguos hábitos, esos hábitos viciosos que la gente desarrollaba, bueno, en este caso los hermanos de la iglesia de Corintio o nosotros, esos viejos hábitos viciosos eran pecaminosos y hasta contagiosos, ¿sí? Entonces, los corintios, al haber nacido de nuevo, ¿sí?, cuando ellos se convirtieron a Cristo, deberían de ser nueva masa, ¿sí? Ahí está utilizando otro símbolo, nueva masa, como dice el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Nueva masa simboliza nuevo hombre, nueva criatura, ¿sí? Entonces, pero vean lo que dice el versículo 7, dice, limpiaos o límpiense, ¿sí? Es una instrucción que nos da a nosotros para que nosotros lo hagamos. No dice, el Señor los limpiará. No, dice, límpiense, ustedes, nosotros. Es decir, tenemos, mis hermanos, que esforzarnos por desechar esos viejos hábitos, por limpiarnos, por purificarnos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque ahí la instrucción es para nosotros. Ustedes límpiense. No dice, el Señor los va a limpiar. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo también nosotros.
¿sí? Dice, límpiense para que seáis nueva masa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí? Lo que está diciendo es que todos los que nos convertimos a Cristo, ¿sí?, debemos manifestar que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Y debemos esforzarnos por limpiarnos, por purificarnos de esos viejos hábitos pecaminosos. En 2 Corintios, yo se lo leo, 5:17, Pablo toca este tema y lo explica muy bien. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí?, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, alguno ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, dice, nueva criatura es. Ahí está, nueva masa, nueva criatura, nueva persona. Dice, las cosas viejas pasaron. Ahí está la levadura, la vieja levadura, los hábitos viejos, esos hábitos pecaminosos. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, vemos pues, mis hermanos, que el hecho de purificarnos, de limpiarnos, de esforzarnos, mis hermanos, nos va a llevar a ser que nuevas criaturas si estamos en Cristo. ¿Sí? Eso es importante, si vivimos en Cristo. Si no, pues si no vivimos en Cristo, pues realmente por más que nos esforcemos, siempre vamos a sucumbir a esos viejos hábitos. Entonces, ahora comprendemos un poco por qué Pablo no podía consentir que en la iglesia, que en la congregación, se volvieran a introducir restos de la antigua naturaleza, ¿sí? Restos de esa antigua masa fermentada, esa levadura, entiéndase, de la antigua naturaleza humana corrompida por el pecado. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo no podía consentir eso. Ni nosotros, ni ninguna iglesia que diga que ama a Cristo y que está en obediencia a Dios, no puede permitir que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se sigan mezclando esos hábitos pecaminosos, esas conductas, esas costumbres, ¿sí?, de esos viejos hábitos. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener orden. ¿Sí? Si se dan cuenta, mis hermanos, el apóstol Pablo en todas sus cartas, o sea, si se dan cuenta, Pablo establece orden en todo. Orden en todo siempre es, el Señor dice esto, hagan esto, pórtense así. O sea, Pablo constantemente en todas sus cartas está estableciendo orden. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos ese orden también y no permitir que se mezclen o que vengamos aquí, cualquier persona, a tratar de, pues, traer esos viejos hábitos. ¿Se me explicó? Entonces, hábitos, como ya dije, de esa naturaleza humana corrompida por el pecado, la cual, o sea, esa naturaleza aún reside en el fondo de ese viejo hombre, ¿sí? Aún reside en nosotros ese viejo hombre. Por eso tenemos una lucha que es la carne contra el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese viejo hombre, esos viejos hábitos, esa naturaleza pecaminosa, ¿sí?, la carne y el espíritu están en una constante lucha. Por ahí el espíritu siempre te va a jalar o te va a traer a la santidad, a la obediencia a Dios. Y la carne te va a jalar o te va a querer jalar a que tú le des vuelo a la hilacha dando cumplimiento a esos deseos, ¿sí?, esos deseos carnales, ¿sí?, a esos viejos hábitos, ¿sí? Digo, es normal, bueno, no es normal, a veces se ve, ¿sí?, en cristianos, ¿sí?, sobre todo cuando vas empezando, cómo tienen esa lucha, ¿sí? Cuando de repente pues vienes a la iglesia o de repente sientes deseos de hacer otras cosas y te inclinas por hacer algo que tú sabes que no está bien, que no honra a Dios, y entonces estás en esa constante lucha. Pero conforme nosotros vayamos santificándonos, ¿sí?, vamos a fortalecer nuestro espíritu, mis hermanos. Entonces, eso es muy importante, vivir en el espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra vida espiritual se mantenga fuerte, con ánimo, con vigor. Dice en Romanos 8:13, se los leo y se los voy a leer de nuestra traducción, que es la de Nueva Versión Internacional. Fíjense lo que dice: porque si ustedes viven conforme a ella, es decir, conforme a la carne, si ustedes viven conforme a la carne, dice, morirán. Ahí está, separación de Dios. ¿Sí? Si ustedes viven conforme a la carne, estarán separados de Dios.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí está. Creo que es muy clara esta traducción. Si vivimos conforme a la carne, estaremos separados de Dios. ¿Sí? Pero si por medio del Espíritu damos muerte a esos malos hábitos, ¿sí? Viviremos. ¿Sí? Tendremos comunión con Dios, vida eterna. Entonces, qué importante es que nos limpiemos, ¿no? Qué importante es que nos despojemos de esa vieja levadura, de esos viejos hábitos. ¿No lo creen así, hermanos? ¿Ah? Es importante, es necesario, ¿sí? Para vivir espiritualmente fuertes, con ánimo, con vigor, ¿sí? Para honrar a Dios. Entonces, ¿es bueno? Sí. Ahora veamos por qué es bueno, ¿sí? La segunda parte del versículo 7 ahí de Corintios dice, del versículo 7, dice la segunda parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Esto, mis hermanos, nos expresa la razón de la necesidad que tenemos todos los creyentes, escúchame, todos los creyentes, de esta constante purificación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de que nos estemos purificando? Porque Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Vamos a ver. La Pascua judía, ¿sí? Se repetía y se sigue repitiendo cada año el 14 del mes de Nisan, del calendario judío, que viene siendo el mes de abril de nuestro calendario. Ellos aún siguen celebrando esta fiesta como símbolo o memorial o recordatorio de aquella liberación de la esclavitud en manos de los egipcios. Pero para nosotros, dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué dice? Porque se ofreció una vez, solo una vez y por todas. Miren, acompáñenme a Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 9. Vamos a verlo. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. ¿Listos? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice, y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí paréntesis. Para las personas que nos escuchen, por medio de las redes, la Biblia es clara en el aspecto que cuando una persona muere, ¿sí? No hay puntos intermedios como a veces se cree. O sea, no hay un purgatorio o transmigración del alma o ese tipo de cosas. La Biblia es clara en ese aspecto. Cuando una persona muere, solamente hay dos destinos, el cielo o el infierno. No hay puntos medios. Así dice la palabra de Dios. Entonces, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Quiénes lo esperan? Nosotros. ¿Tú lo esperas? Amén. Amén. Y Él regresará por nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él ya se sacrificó una sola vez por nuestros pecados. ¿Sí? Ahí mismo, en el siguiente capítulo, capítulo 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez, para siempre, Cristo nos hizo perfectos. Él nos ha santificado, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo espera? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Quién ha sido santificado por Cristo a través de su muerte en la cruz? Nosotros. Entonces, mis hermanos, ese es el motivo por el cual nosotros debemos purificarnos. Cristo murió al pecado una sola vez por todas, para siempre, por nosotros.
¿Sí me explicó? Entonces, la razón de esta constante purificación, mis hermanos, es porque, escucha, el cristiano ha de vivir en una constante Pascua. ¿Sí? Nosotros, los cristianos, todos los días debemos de vivir en una constante Pascua. Es decir, toda la vida del creyente ha de ser una fiesta de panes sin levadura, sin la vieja naturaleza o los viejos hábitos pecaminosos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Todos los días para nosotros debe ser una celebración de los panes sin levadura, de la Pascua. Todos los días debemos de esforzarnos por limpiarnos, por purificarnos, por quitar de nosotros esa vieja naturaleza, esos viejos hábitos que solamente nos conducen a cumplir con esos deseos pecaminosos, nuestras concupiscencias. ¿Sí? Todos los días del creyente se debe celebrar la Pascua. Todos los días debemos de celebrar esta fiesta de panes sin levadura. ¿Para qué? Para que celebremos la Pascua como lo dice el versículo 8, regresando a Corintios. Dice el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 5, así debemos de celebrar la Pascua todos los días, hermanos. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Mis hermanos, la maldad y la perversidad de la vieja levadura deben de ser desechadas, arrojadas de nosotros, para que prevalezcan en nosotros, como dice aquí, la sinceridad y la verdad. ¿Sí? La sinceridad y la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere la sinceridad? La sinceridad se refiere a la pureza del motivo. ¿Qué tan puros son tus motivos? ¿Sí? ¿Qué tan puros son tus intenciones que tienes delante de Dios? ¿Sí? Esa significa la sinceridad, la pureza de nuestros motivos e intenciones. Y la verdad habla o se refiere a la pureza de la acción. ¿Sí? ¿Qué tan verdaderas y genuinas son tus acciones delante de Dios? Entonces, mis hermanos, ahora estamos entendiendo más la importancia y la relevancia que tiene para nosotros, los cristianos, participar de la Cena del Señor. ¿Sí? ¿Sí estamos aprendiendo algo, hermanos? Amén. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, Cristo, mis hermanos, ya vamos terminando. Cristo, mis hermanos, es nuestro Cordero de la Pascua, ¿sí? Que fue ofrecido por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Fíjate, hay que alcanzar a analizar esto. Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, el cual se sacrificó para el perdón de nuestros pecados, para ser redimidos y justificados delante de Dios, el Padre, y para ser transformados en nuevas criaturas que se esfuerzan por vivir una vida que agrada a Dios. Eso, mis hermanos, eso es el motivo de nuestra celebración, ¿sí? Por lo tanto, yo no sé ustedes, pero yo creo que por eso Cristo se merece que le demostremos, en verdad, nuestra sinceridad en lo que pensamos, en nuestras intenciones, en nuestros motivos, y mereces que seamos genuinos con Él, que seamos verdaderos, que seamos honestos, íntegros en todo lo que hacemos. Creo que eso es lo mínimo que se merece Cristo, mis hermanos, de parte de nosotros. Que seamos honestos, que seamos verdaderos, genuinos, que seamos sinceros con Él. ¿Por qué? Porque Cristo no merecía morir. Cristo no merecía morir, mis hermanos, por ninguno de nosotros. Cristo era inocente. Él no merecía morir. ¿Sí? Pero Él decidió hacerlo por amor, porque nos ama. Porque ama a todos aquellos, ¿sí? que se rinden a Él. En Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vemos el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Por eso les digo, Cristo no merecía morir, hermanos. ¿Sí? Él era inocente. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar, lo cantamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. Cristo tomó nuestro lugar para salvarnos de la condenación del pecado. Cristo tomó nuestro lugar y murió en la cruz por obediencia al Padre para darle la honra y la gloria a Él.
Por eso creo que Cristo merece que seamos más honestos, más sinceros, seamos genuinos en todo lo que hacemos y nuestras intenciones delante del Padre. ¿No lo creen? En Primera de Pedro, yo te dejo con este versículo y bueno, se los leo. Primera de Pedro, no, mejor vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Amén. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Ven? Ahora, escucha estas palabras, hermano. La siguiente frase. El justo por los injustos. ¿Sí? El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? El justo por los injustos. Lo que el apóstol Pedro está diciendo con esta frase, mis hermanos, es de que Cristo padeció siendo completamente inocente. ¿Sí? Cristo padeció, sufrió y murió a causa de los pecados ajenos. Cristo murió a causa de quienes eran pecadores, injustos y enemigos de Dios, como lo fuimos tú y yo. ¿Sí? El justo por los injustos. ¿Sí, mis hermanos? Y todo esto lo padeció Cristo. ¿Para qué dice el versículo? Para llevarnos a Dios. Todo esto para llevar a personas injustas, enemigas de Dios, a Dios. ¿Qué significa? Que mediante su sacrificio, su muerte, Cristo nos reconcilió con Dios. Amén. Cristo nos reconcilió con el Padre mediante su obra en la cruz. Pues de esta manera, mis hermanos, es como se nos abrió la puerta para el trono de la gracia, Amén. En el cual encontramos o hallamos el oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, recuerden, entendamos esto. Debemos de ser sinceros, verdaderos, genuinos delante de Dios. Tenemos que esforzarnos por purificarnos todos los días, celebrar la Pascua, los panes sin levadura todos los días. Esforcémonos por limpiarnos de esos viejos hábitos que a veces todavía quieren salir a relucir en nuestra vida. Esforcémonos por limpiarnos de la vieja levadura y seamos nueva masa en Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió siendo inocente por todos nosotros. Él no merecía morir, pero lo hizo porque nos ama. Entonces, Él merece, mis hermanos, todo nuestro respeto, nuestro amor, fidelidad, sinceridad, honestidad. ¿Sí? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios y así poder tener socorro, ayuda. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Padre, perdónanos si aún, Señor, seguimos sucumbiendo ante esos viejos hábitos, esa vieja naturaleza. Sabemos que hay una lucha en nosotros, la carne contra el espíritu. Padre, ayúdanos a seguir adelante, a fortalecernos en la fe. Ayúdanos, enséñanos, Padre, a que estos sabios consejos que tú nos das, los podamos aplicar en nuestra vida, los podamos meditar, reflexionar y aplicar para poder vivir en santidad, en el espíritu, para que de esa manera podamos ir dando muerte a ese viejo hombre. Somos nuevas criaturas si vivimos en ti, en Cristo, tu Hijo amado, quien ofreció su vida una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que tú decidiste ofrecer tu vida y morir por nosotros, el justo por los injustos, por estos pecadores, por estos hombres que éramos enemigos de Dios. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Te pedimos perdón y te pedimos también que nos ayudes a ser fuertes espiritualmente. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú solo eres digno de recibir honra, gloria, honor, majestad y poder por los siglos de los siglos. Bendice nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestras familias y ayúdanos a seguir adelante firmes en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. A nuestra Pascua. Por cierto, el tema, se me olvidó decirles, el tema era así precisamente, Cristo es nuestra Pascua.